Bienvenidos a otro episodio de Librísimo. Como siempre os recuerdo que podéis suscribiros, dejar un buen me gusta o vuestros comentarios y que podéis disfrutar del programa en YouTube y en modo podcast en iVoox. Me emociona especialmente anunciar la visita de Darío Vilas, que nos va a presentar la nueva edición de Una cara conocida, publicada con la editorial Insólita. Darío Vilas es escritor, editor y profesor de escritura creativa. Desde el 2020 ejerce como profesor titular de escritura creativa y edición, coordinando la línea de escritura y el área editorial en una academia vinculada a un grupo educativo internacional. Su obra se caracteriza por una narrativa introspectiva y emocionalmente intensa, con una clara voluntad literaria que trasciende géneros. Además de Una cara conocida, ha publicado otras novelas como Babujal, El tiempo como enemigo y El hombre que nunca sacrificaba las gallinas viejas, por la que recibió el premio Nocte a la mejor novela nacional en el 2014. Y sin más preámbulos, os invito a que disfrutéis de nuestra conversación. Había dicho con Darío Vilas. Hola Darío, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Cristina, ¿qué tal? Muy bien, encantada de que estés con nosotros. Bueno, estoy hablando aquí nosotros como si aquí fuéramos miles. Ahora mismo estamos tú y yo, pero bueno, esto se va a emitir y seremos muchos. Pero esta utilización del plural de estamos aquí es como nosotros dos. Nosotros dos en este momento. La ocasión, la excusa por la que te hemos invitado al Librísimo, y quiero agradecerte que nos estés dedicando tu tiempo, que sé que estás muy liado, es algo muy insólito, como hablábamos un poco antes de cámara, que es la nueva publicación de tu novela Una cara conocida con la editorial Insólita. Y antes de preguntarte lo que suelo preguntar a todo el mundo cuando empezamos, que es por el título de la novela, para centrarnos, quería saber un poco por qué habéis decidido que se relance esta novela y cuáles son las razones y por qué es tan insólito. A ver, me gusta mucho cómo lo has definido, porque es como nueva publicación, porque realmente ya estaba publicada, pero efectivamente es una nueva publicación porque hablando con el editor de cómo había ido la edición original y tal, nos dimos cuenta de que quizás no habíamos llegado hasta todo su público por el feedback que recibíamos. Nos daba la impresión de que no habíamos llegado a todo lo que se podía. Entonces, efectivamente, la editorial Insólita hizo algo muy insólito, que es lanzar una pregunta como ¿y si la volvemos a relanzar? ¿Y si la volvemos a mandar como una novedad y la volvemos a poner en las tiendas como si fuera la primera vez? Sin ninguna clase de engaño ni triquiñuela, en el sentido de es el mismo título, es el mismo autor, obviamente. El que ya tiene la edición original ya sabe que no necesita otra edición, ya se la leyó, pero vamos a intentar llegar hasta esa gente a la que no habíamos llegado y que le entre bien por los ojos. Entonces, esa fue un poco la propuesta así alocada, inusual de Insólita, y yo, para mí, fue como imaginarás como autor, un regalo, porque dije, claro, sí, o sea, mi respuesta fue sí, claro, vamos a hacerlo, o sea, implicación al máximo por mi parte y vamos a ver si alcanzamos hasta donde puede llegar por completo esta novela, porque sí que estamos convencidos de que hay muchísimo más público para ella. ¿Y cuáles serían las diferencias entre esa primera publicación en el 2023, me parece que se publicó? En el 23, correcto. Y sí, la que va a salir ahora o lo que está a punto de salir. Realmente la novela es la misma, es decir, sí que he aprovechado, como todos haríamos en un momento dado, si se nos presenta esta oportunidad de, ahora que ya lo puedo hacer, le voy a quitar esas erratillas que siempre pasa, que cuando te llega el libro y lo ves en papel es como que se te ilumina la bombilla y ves todo aquello que no habías visto por más que lo revisaras mil veces.
y entonces como ya lo había visto, ya lo tenía localizado y algunos lectores ya me habían dicho, oye, que hay tal errata y tal, bueno, pues vamos a solucionarlo. O sea, no se ha tocado nada de lo que es la novela, pero sí que lleva un envoltorio como más acorde, ¿vale? Más acorde en el sentido de la portada es nueva, es muy apegada a lo que hubiéramos querido de inicio, porque a veces esto es como un tira y afloja de, al final siempre hay que ceder un poquito a ambas partes para llegar a un consenso con la editorial. Si la editorial te escucha, por suerte la editorial me escucha mucho y yo creo que Insólita es una editorial que escucha siempre a sus autores y nos cuida muchísimo. No llegamos a estar, yo creo que contentos ninguna de las dos partes con el resultado inicial, sobre todo porque, bueno, a nivel de colores y tal no había funcionado bien, era muy oscura, no llamaba la atención, entonces dijimos, pues vamos a hacerle un cambio. El cambio ya os adelanto que va a ser radical, o sea, la portada es como, wow, qué giro por completo. Es acorde a la historia, pero la otra de alguna manera también lo era. Es decir, cambiamos, pero nos mantenemos en la esencia de la novela. Y luego un poco el enfoque. Vamos a intentar enfocarnos hacia su público objetivo, que quizás antes venía como muy acotado, parecía como que iba a ser muy de nicho, y no es una novela tan de nicho como pudiera parecer. Entonces, por ahí van los cambios más bien. Bueno, desde aquí vamos a dar un saludo a Cristian, que es el editor de Insólita, que es, bueno, la persona que de alguna manera inició ese diálogo para buscar para darle otra vida, ¿no? a la novela. Totalmente. Y ahora vamos a entrar en las preguntas que normalmente suelo hacer porque suelen dar pie a profundizar en otras cosas. Mucha gente me ha preguntado, ¿por qué preguntas siempre la primera pregunta? Bueno, no ha sido en este caso la primera pregunta, pero normalmente empezamos preguntando por el título. Y siempre digo que es que todas las entrevistas suelen empezar, pues, el argumento, no sé qué. Y a mí me parece que el título ya dice mucho de las decisiones que el escritor o escritora toma a la hora de abordar la historia que tiene entre manos. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Cómo se te ocurrió el título Una cara conocida? Vale, en este caso además tiene todo el sentido del mundo porque se podría decir que la novela creció alrededor del título, ¿sabes? Eso es algo, cada escritor tiene sus formas y su manera, sus mecanismos y tal, y yo mismo para los títulos no siempre funciona igual. Hay veces que el título ya viene de inicio, que lo tienes muy claro en la cabeza y tal, y a lo mejor sí que va echando ramas y raíces. Sí. Y en otros casos, pues a lo mejor estás muy en la trama y vas edificando y sigues adelante y luego el título o surge sobre la marcha o al final incluso. En este caso, no. En este caso, de inicio era Una cara conocida porque esto viene de una frase, porque esta historia tiene cierta raíz en un caso real, que tampoco quiero entrar demasiado en ello porque lo comentaré después, pero para tampoco inducir mucho a error en el tipo de novela que es. Pero hay una frase que me dijo mi abuela, viendo un cartel de una chica que había desaparecido en mi ciudad, en Vigo, nos quedamos los dos mirando ese cartel y ella me dijo, se me hace una cara conocida. Y luego esa misma frase la escuché más veces de diferentes formas, cambiada o un poquito diferente, pero era como una constante, se repetía mucho de, pues se me hace una cara familiar, a mí me suena, era como, Sí. claro, en una ciudad en la que somos 300.000 personas, más todos los que vienen de fuera, que no están censados, que a lo mejor hay 500.000 de personas por aquí, era imposible que todo el mundo la conociera. Sí. Pero sí que era como una sensación colectiva de esta cara es conocida. Entonces dije, aquí tenemos algo, o sea, era la frase, me palpitaba ese una cara conocida y a partir de ahí empieza a surgir toda la historia. Qué curioso, ¿no? Entonces, en este caso es un poco el germen, ¿no?, de la historia, esa frase que te dijo en ese caso tu abuela. Y después también me gustaría saber si te acuerdas de dónde estabas y cuándo se te ocurrió la idea de la novela, o por lo menos el germen. ¿Fue Sí, cuando, en ese momento en el que tu abuela te dijo esa frase, o fue luego cuando lo recordaste?
No exactamente. A ver, si nos vamos al germen mismo de la historia, del tiempo que llevaba dando vueltas en mi cabeza y pensando tengo que escribir en algún momento sobre esto, sí que a lo mejor nos tenemos que remontar a 20 y pico años atrás. Wow. ¿Qué pasa? Que yo en aquel momento no era escritor, o sea, sí que escribía, pero no era escritor, por entendernos. Ya. No estaba profesionalizado, no publicaba, pero era como, está ahí y me está pidiendo que escriba sobre este tema. Si nos vamos al momento en el que dije voy a escribir esta novela, yo recuerdo que estaba paseando por la calle con Ana, que es mi mujer, mi pareja, y le dije, yo creo que es el momento de escribir, le conté la idea que tenía en mente, le dije, es que no dejo de pensar en lo de una cara conocida y ya está, vamos a hacerlo. Lo que pasa es que surgió como algo muy diferente a lo que finalmente fue. O sea, en principio surgió casi como un ensayo sobre el caso real, porque había escrito también un relato que se basaba en el mismo caso, un poco por desquitarme, digamos que por desahogo emocional. Ya. Y ese relato, que estaba publicado en uno de mis libros, llegó a oídos de la familia de la chica desaparecida. Y se pusieron en contacto conmigo, la portavoz de la familia, para darme las gracias y decirme, bueno, aunque solo sea a nivel de mantener el foco de atención sobre esto y tal, te damos las gracias. Y me habían comentado la posibilidad de hacer un libro, un ensayo, en el que contase pues, información real, ¿no? Y me la podían llegar a facilitar ellos y tal. Wow. ¿Qué pasa? Que yo, cuando empiezo, porque sí que empecé a recabar información, le dije, no os voy a dar una respuesta ahora porque quiero ver si esto me viene grande o no, porque soy un escritor de ficción. Ya, claro. Y empecé a investigar y tal, y me metía cada vez más y más y más, y emocionalmente me estaba destrozando. Te lo digo así de claro. Porque era un caso muy duro, porque está sin resolver a día de hoy, está prescrito. Entonces era mucha información, llegaba a tener hasta pesadillas con el caso, y dije, bueno, al final sí que podía ser que lo hiciera o no y tal, pero decidí dejarlo en manos de una persona que fuera especialista en esa materia. Pero estaba todo ahí. Ya. Estaba todo en mi cabeza y dije, ahora necesito sacarlo ya. Entonces, digamos que el germen es cuando ya le digo a mi mujer, es que tengo que quitarme esto, una cara conocida, y tiene que ser una novela y tiene que ser ficción para que pueda hablar no del caso. Esto es muy importante, no voy a hablar del caso, ni busco resolución, ni es un true crime, ni una novela de investigación, aunque haya un poquito de esto, un poquito del otro. Al final es una novela de culpa, de duelo, de salud mental. Sí. Se tocan muchos temas diferentes sin llegar a meterse de lleno en un género concreto. De hecho, ahora que me cuentas esto, la génesis de la historia, me viene muy bien porque te iba a preguntar por los personajes, y aunque el personaje, el protagonista es un señor, un chico, realmente yo considero que es una novela verdaderamente que se mueve en un universo femenino, porque en realidad el resto de personajes son mujeres, y el libro se articula en las relaciones que mantiene este chico con todas ellas, que son además muy diversas, porque son familiares, son sentimentales, y familiares de distinto tipo, con mujeres de distintas edades, y es muy interesante que haya esta riqueza de personajes que normalmente no vemos, o hasta hace relativamente poco no veíamos. Entonces, me da la sensación de que también es verdad que cuando estaba pensando, ¿y dónde enmarcaría en el mapa mental de lo narrativo esta novela? Entonces empecé a darle vueltas. No sé si es algo que quieres que el lector o lectora también se plantee, o realmente quieres que la gente lo lea sin ningún tipo de idea preconcebida y se deje llevar. Sí, a ver, eso sería lo ideal. Yo creo que para cualquier novela. Yo no soy nada de etiquetas, no me gustan las etiquetas, porque cuando empiezo a escribir algo no pienso en ninguna etiqueta. Es que además es muy difícil en este caso. Yo creo que es muy difícil tremendamente localizarla. Difícil. Y a veces te ponen en la tesitura de, claro, tú tienes que... Yo también entiendo la parte de
el editor tiene que enviar al distribuidor, el distribuidor tiene que llevar a las tiendas y las tiendas tienen que saber dónde lo van a colocar. Entonces, entiendo esa parte pragmática, digamos, del hecho de ponerle una etiqueta, Sí. pero a mí me cuesta muchísimo. Y aunque normalmente me vinculan con el género de terror, yo no creo haber escrito nunca terror puramente dicho, aunque sí que es cierto que quizás me decanto hacia ahí de una manera más o menos orgánica y natural. Entonces, ¿dónde meter esta novela? No tengo ni la más remota idea. Yo sé los temas que quería hablar. Cada vez que me preguntan de etiquetas, Sí. yo digo culpa, duelo, salud Sí, mental. sí, Siempre sí. repito los mismos temas centrales. Y por decirlo de alguna manera, suelo usar la etiqueta thriller emocional, porque está muy anclado en las Sí, emociones. sí. Y me gusta mucho que hayas mencionado el tema de verdad, o sea, me gusta muchísimo porque es la primera vez que lo menciona alguien y es algo que es muy premeditado y muy pensado, de que todo el universo de esta novela gira, hay un personaje central masculino, pero todo a su alrededor es femenino. Que es Esto es muy normalmente al importante. contrario, suele ser que las mujeres, digamos que, o los personajes femeninos son los que rodean al personaje masculino. En este caso es que realmente es el universo femenino envuelve a este personaje y Por articula también su relación con el mundo de alguna manera. O sí, yo lo he visto de esa forma, ¿no? Y hay personajes estupendos, aparte de Jaime, que es el protagonista, está Amelia, que es su abuela, está Eva, Muriel, Bárbara, bueno, hay más, ¿no? Y un personaje femenino que no vamos a decir quién es, pero que está presente, aunque no sí. esté en este plano de la Esa cara, realidad, vamos a esa cara decirlo. conocida, esa cara Exacto, esa es la conocida. cara, hay una cara ahí que Sí. representa también muchas cosas. ¿Cómo decides en general eh, mm, los personajes? ¿Cómo los construyes? Es a partir de... Porque sé que hay gente... esto viene por mi parte como escritora, es una cosa que me encanta a mí investigar con otros escritores. Hay gente que se hace unas listas y unas fichas de los personajes y tiene que tener perfectamente todo, porque tienen que saber la intrahistoria hasta el más mínimo detalle para poder... Y hay gente pues, que a lo mejor no le hace falta eso, con unas pinceladas puede navegar por la historia. En tu caso, como en en esta historia en particular, ¿cómo los construiste? A ver, yo la verdad es que soy muy instintivo con los personajes. O sea, normalmente me vienen solos, por así decirlo, ¿vale? O sea, y además soy muy, muy, muy de personaje. Intento no utilizar demasiados por un tema de inmersión, porque me meto mucho en los personajes que construyo. Entonces, si tengo muchos personajes, se me va a ir de las manos. Sé que voy a querer ir a fondo con cada uno de ellos. Entonces, siempre escojo una figura central. En este caso, la figura central es Jaime, aunque luego haya una importancia muy grande en todas esas mujeres que le rodean, como mencionabas, que lo envuelven. Y a partir de ahí construyo. No soy de hacerme esquemas muy grandes porque los suelo tener muy claros en mi cabeza. Pero lo que sí que hago mucho, y esto es un ejercicio que además les suelo comentar a mis alumnos que lo hagan porque enriquece mucho, es cuando ya tengo la voz del personaje, que soy muy de apuntar frases rápido cuando me vienen a la cabeza, sobre todo cuando me salgo a dar paseos y tal, que es mi forma de inspirarme. Apunto rápido o grabo en el móvil si no tengo en ese momento donde apuntar o me cojo una nota de voz, lo que sea. Frases que podrían decir ellos, pero a lo mejor es un rollo método de interpretación, porque voy por la calle, por ejemplo, y yo qué sé, el panadero me pregunta algo y yo mentalmente, no en voz alta, porque si Claro. no parecería un loco, pero mentalmente le respondo como le respondería a mi personaje. Sí, Intento sí. usar su voz. Si es un personaje más o menos cotidiano, como pueda ser Jaime, que es un personaje bastante común, es una persona corriente, ahí puedo utilizar su voz para interactuar incluso. Entonces ahí me da más libertad. Luego tengo otros personajes que a lo mejor son más límite y esos ya, pues ahí es cuando digo esto lo respondo mentalmente. Pero sí que hago mucho eso, intentar pensar como ellos y responder como ellos a los estímulos externos para tenerlos muy, muy... En el momento que yo me siento a escribir, ya están vivos, ya tienen entidad propia. Y en este caso las mujeres que le rodean fueron adquiriendo más peso según avanzaba la propia historia de Jaime. O
sea, Amelia la tenía clarísima porque no me importa decir que está clarísimamente inspirada en mi propia abuela, que es una fuerza de la naturaleza. Entonces la tenía ahí. Luego hay muchos cambios. Claro. También Jaime tiene un poquito de mí, pero no del todo. O sea, hasta te puedo dar pinceladas como concretas. Es decir, esta novela tiene dos tramas temporales, en el año 2002 y en el año 2022. La trama 2002 está más apegada a mí que la 2022, que es completamente distinto. Es como, esto es lo que podría haber sido yo si hubiera llevado otro camino mi vida. Sí. Yo creo que se puede, ahora que lo dices, se nota Incluir. también. Es como hay texturas en esta novela y lo puedes tocar muchas veces, puedes tocar esto que estás diciendo. Y me gustaría hablar sobre, has hablado del thriller emocional, porque es verdad que hay muchas cosas en esta novela, hay muchos temas y luego también yo creo que hay, esta es mi interpretación humilde, hay como muchos, no sé si géneros o subgéneros que convergen, porque hay ingredientes de muchas cosas. Hay ingredientes de cierto terror o cierta literatura Sí, sí, de ese tipo. Y también del thriller y también del costumbrismo. Y además, una cosa que a mí me gusta muchísimo y es que te llevas el escenario a... Yo supongo que vives en Galicia o me parece sí, que sí, vives en mi Galicia. ciudad, completamente. Te lo llevas aquí, que es algo que yo agradezco muchísimo porque estoy un poco harta de que todas las historias que tengan estos ingredientes sucedan en mansiones victorianas de Exeter o en Providence. Entonces me gusta que también reivindiquemos las cosas extrañas y las cosas que sacan un poco a la gente de su zona como de confort y que nos las traigamos aquí, ¿no? Creo que ayuda bastante porque Galicia también es un lugar, bueno, si acudimos al cliché, pues con bruma, con esa vegetación exuberante que también puede resultar muy... yo no diría amenazadora, porque cuando digo, cuando alguna vez he hablado de esto, a ver, yo vivo en el desierto, entonces a mí cualquier tipo de vegetación ya me parece que es mucho, Claro, ya. porque aquí no la tenemos. Pero sí que es verdad que cuando hay esos espacios con tanta vida vegetal, es como que a veces es un poco como, a mí me resulta abrumador y puede llegar a ser incluso opresivo. Pero bueno, aparte de eso, pues el clima, el carácter de la gente, todo, digamos que es como un caldero en el que vas metiendo, aparte de toda la historia y todo lo que tú aportas, como bueno, esas voces que viven en tu cabeza. Y al final vemos bueno, no sé si es una trayectoria, pero sí que vamos siguiendo dos líneas temporales, como tú has comentado, de una persona que también vive una obsesión. Se obsesiona con un tema y eso acaba también como afectando a toda su vida. Y una de las cosas que a mí más me gustan, que esto por favor lo tenía que decir de alguna manera, son los capítulos, o bueno, no sé si son capítulos, pero sí las partes que son escritas en segunda persona, que a mí es que eso me fascina, porque creo que es un recurso difícil hacerlo bien. Y cuando empecé a leer pensé, uy, ¿va a ser toda la novela en segunda persona? ¡Qué fantasía! Y al final veo que hay partes que sí, partes que no. Entonces, me parece un recurso muy interesante. ¿Cómo decides utilizar ese recurso? ¿Por qué? Y cuando empezaste a escribir la novela, ¿sabías cómo iba a terminar? ¿O fue algo que descubriste mientras ibas escribiendo? Vale, te respondo por partes. Sí. Con respecto a la segunda persona, había hecho a mí me gusta mucho la segunda persona, pero también soy consciente del riesgo que conlleva, sobre todo a nivel de suspensión de la incredulidad del lector, que a veces queda muy... como te pases de frenada, como no la manejes bien, el lector se sale por completo y lo perdiste. Pero había hecho una pequeña prueba con una novela anterior, curiosamente también la única antes que había ambientado en mi propia ciudad,
en la que metía unos capítulos muy, muy breves, no como en esta, que es prácticamente la mitad de la novela, está narrada en tercera y la otra mitad en segunda persona. Y había hecho unas pruebas y me había dado cuenta de que, sobre todo cuando entraban pasajes especialmente fantásticos, funcionaban muy bien, porque crea una sensación de extrañeza en el lector que hace que todo eso se convierta en atmósfera. Y dije, esto necesito utilizarlo como un recurso más firme. Ya quizás no tanto como para una novela completa, no me atreví a eso todavía, y en algún momento lo haré, pero para que lleve un peso importante, sí. Y decidí que esta era la novela, porque, bueno, tampoco quiero desvelar demasiado, pero al final te das cuenta de que tiene un sentido, que no es arbitrario. No he utilizado la segunda persona porque sí. Acaba adquiriendo una lógica dentro de la coherencia interna de la propia novela. Entonces, lo planifiqué así. Con respecto a si tenía claro el final, sí. O sea, sabía en todo momento hasta dónde iba a llegar, cómo iba a acabar, dónde iban a estar los personajes. Suelo tender a no dar todo masticado, sobre todo en los finales. Me gusta que los lectores sean partícipes y monten un poquito también su puzzle. Entonces, ahí sabía hasta dónde quería llegar, porque con los años sí que al principio era un poco más escritor de brújula, iba un poco más por instinto, pero con el aprendizaje me fui dando cuenta de que estoy más cómodo si tengo casi todo planificado de antemano, aunque luego me dé rienda suelta, en el sentido de, bueno, si de repente estoy paseando con mi personaje por un sitio y veo un sendero que me está llamando la atención, no voy a decir no porque este no está en el mapa. Yo no, vamos a explorarlo porque está bien. Y siempre hay un toque de instinto por el camino que vas cogiendo, o que un senderito que no estaba dentro del mapa. Pero yo creo que es una de las novelas que más respeté el esquema inicial, precisamente por el hecho de que se me pudiera escapar de las manos. De hecho, hice algo, esto creo que nunca lo había confesado, pero lo voy a confesar ahora, que es la estructura de la novela es particular, porque se van intercalando esos capítulos 2002, 2022 y tal. Y yo normalmente lo que hacía para estas cosas, porque ya no es la primera vez, me encanta jugar con las estructuras, con los saltos temporales, con subtramas que acaban convergiendo y todas estas cosas. Me divierte, y cuando me divierto como escritor creo que al final se acaba trasladando al lector. Y es importante, sobre todo cuando trabajamos, escritores como yo, que trabajamos tempos tan reposados, más nos vale imprimirle ritmo a ese tempo reposado, porque si no, al final el lector se aburre. En este caso lo que hice no fue, voy escribiendo según lo está leyendo, según lo leíste, o sea, 2002, luego voy a por el capítulo 2, sino que escribí en bloque. Toda la trama 2002, toda la trama 2022. Y luego me quedé con 2 novelas. Claro. 2 novelitas cortas, y empecé a coser. Vamos a coser todo esto de manera que tenga lógica. Evidentemente seguía un patrón en el sentido de recuerda que esto lo estás metiendo por esto y esto por esto todo tiene que tener su lógica. Hay unas reglas también que hay que... Exactamente, claro, porque si no después al final lo que te queda es un monstruo de Frankenstein, o sea, literario, y no es ese el plan tampoco. Pero sí que las escribí las 2 en bloque y después empecé a coser. Y luego vas viendo y dices, uy, pues esta parte está descompensada, esto necesita un poco más y tal. Y ya cuando tienes un bloque más o menos que crees que está sólido, yo se lo paso a mis 2, 3 lectores de confianza. Ellos no saben cómo hice yo esta movida. Entonces me dicen si funciona o no funciona. Si alguno dice que no funciona, entonces digo, bueno, pues lo hemos cosido mal. Vamos a deshacer el pespunte y vamos a volver a empezar. Pero en este caso no. En este caso las 2, 3 personas que lo leyeron dijeron que tal, y luego es a posteriori si les dije, mira que esto lo hice de esta manera, y me dijeron, pues no se nota. No, la verdad que no. Yo pensé que lo ibas escribiendo como mano a mano, ibas, bueno, un capítulo, otro, como sí. Pero al final sí que tiene sentido hacerlo de esta manera. Creo que es muy complicado porque tienes que decidir dónde vas cortando y cómo vas cosiendo, ¿no? Entonces, y el pespunte, ¿no? Que vas a utilizar. Pero realmente es súper interesante esto que cuentas a nivel de proceso creativo. A mí es que es una cosa que me apasiona, estas cosas. A mí también. Creo que se nota. Por eso pregunto siempre. Me gusta, sí. Y me gustaría saber cuál
¿cuál ha sido el mayor desafío a la hora de escribir, no sé si es esto precisamente que has contado, y lo más fácil? Lo más fácil fueron los personajes, de eso no tengo duda, en el sentido de que llevaba muchos años todo esto, lo que te contaba antes, de muchas vueltas en mi cabeza. Entonces, lo más fácil fue dar forma a los personajes finales. Alguno puede tener un poquito más ya de desarrollo posterior, pues, no sé, se me ocurre la vecina, por ejemplo, era un personaje que en principio no tenía, la vecina de la abuela Amelia, que no tenía mucha importancia, tenía su aparición, digamos, funcional, pero ya después, cuando ya estaba en ello, como que me pidió un poquito más y dije, bueno, pues vamos a darle un poquito más porque esta señora me lo está pidiendo. Pero luego el resto fue muy, muy, muy fácil. El hecho de coser las dos partes no me supuso dificultad porque me divertí muchísimo. Entonces, cuando algo me es divertido, no me supone esfuerzo. Aunque me lleve 3 meses, me da igual, pero es divertido. Entonces, ahí me divertí. Yo creo que por responsabilidad, todas las partes que afectasen más o menos de forma directa o que pudiesen llevar hacia el caso real, eso creo que fue lo que más me costó y lo que más medité y lo que más me di y reescribí, en el sentido de no quiero hacer daño a nadie, Claro. no quiero que nadie se sienta mal. Tenía muchísimo miedo de poder reabrir heridas o de no tratar con la sensibilidad que merece. Porque al final, por mucho que digas, no, esto no es exactamente el caso real y tal y cual, puede llegar igual que había llegado el relato en su momento que había escrito, puede llegar la novela, pueden leerla y pueden decir, esto no me gusta el retrato que has hecho. Sobre todo, bueno, tú ya sabes cómo va la novela y determinados momentos en los que dices, pues a lo mejor no me hubiera gustado que dibujaras esto así. Ya. ¿Sabes si lo Y han leído? sí, me Y consta, y te voy a decir, probablemente llevo más de 15 años de carrera literaria y como editor y etcétera. El momento más bonito, con diferencia, que yo recuerde, más gratificante, mucho más que cualquier adelanto de dinero de la editorial o ventas o sí, sí. premio o lo que sea, fue el momento en el que la madre de la chica del caso real se leyó la novela y me dejó un mensaje en Facebook dándome las gracias por Vale. mantener viva la memoria de su hija. Pues Es maravilloso el mensaje, lo tengo puesto, es que es tan bonito y tan emotivo para mí que me lo dejé puesto en X, en Twitter. sí. Está ahí, es lo primero que sé cuando se accede a mi perfil, por si alguien tiene curiosidad. Vale. Pues bueno, eso es una curiosidad más que nada por lo que cuando la vida real converge con la literaria, ¿no? Y pasan estas cosas, también es bonito, es bonito decirlo, reflejarlo, porque muchas veces, pues, sobre todo cuando son casos tan duros y cosas tan difíciles, nos vamos evidentemente a todo lo malo, todo lo duro, todo lo negativo, y a veces, bueno, pues evidentemente sigue siendo duro, sigue siendo negativo, sigue siendo una terrible desgracia, pero hay cosas que positivas en el sentido de que, bueno, pues esto Sí, hay notas permite positivas y canalizar la creatividad de una manera en positivo, ¿no? Y todo lo que sea, pues mantener, como tú bien has dicho, la memoria de esta persona que desapareció en su momento. de hecho, yo no me habría atrevido jamás a mencionar que tenía ese anclaje Sí. tan tal y para que la gente no se pusiera a buscar si no hubiera partido de ellos. Es decir, porque parte de ellos y porque esa mujer puso el mensaje en público. O sea, no Ya, ya. pretendía ocultar ni nada. Entonces dije yo, bueno, pues si ella lo ha hecho público, pues entonces ahora ya sí podemos. Fue como. ¿Sabes? O sea, me quito un peso de encima tan grande, tenía tanto miedo a que no les pareciera bien, pero al final lo entendieron como lo que era, porque Vale. al final es un homenaje. Sí, O sea, exacto. entonces, ¿Y cómo llega esta novela a Insólita? Porque eso me ha parecido, no es el tipo de novela que yo me no, imagino Insólita, que no, para mí. bueno, pues es un sello con cosas muy interesantes, pero no me parecía que, o sea, no me lo imaginaba en este sello. Cuando lo tuve que leer varias veces, ¿es verdad que es Insólita? ¿Y cómo llega hasta ahí la novela?
A ver, aquí hay, es como casi todo, confluyen varias cuestiones. La primera es que yo mismo no sabía qué hacer con ella, porque me encuentro con... Imagínate, yo terminé de escribir esta novela en 2021. Ya. No se publica hasta finales de 2023. Entonces, tú imagínate toda la odisea que fue encontrarla cómodo. No sabía dónde enviarla. Los contactos que tengo son todos editoriales de género fantástico, porque era donde venía publicando, salvo quizás Editorial Base, pero Editorial Base publica muy poquito y muy poquita novela, o sea, hace más fuerza en otro tipo de literatura. Entonces no sabía qué hacer, no sabía realmente qué hacer con ella. Luego lo que sucedió es que yo conocí a Cristian cuando publiqué en el año 2016, en el año 2015 me fui a Barcelona para hablar con los editores de Estela Maris, que también editorial que desapareció después, y Cristian trabajaba en aquel momento en Estela Maris. Me pareció impresionante porque me fui a tomar un café con él para un poco hablar de las intenciones, de ver por dónde íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer la edición de la novela que iba a publicar con ellos y tal. Aunque ya te digo, él era un empleado, sin más. Pero lo vi que era súper apasionado y que sabía muchísimo de todo, o sea, de lo que le gusta a él, por supuesto, ciencia ficción, fantasía y tal, es una enciclopedia ambulante de todo esto. Pero luego también pasa que se entusiasma muchísimo con las ideas y con las novelas que le gustan. Y cuando Estela Maris cierra, poco antes de que cerrase, Cristian ya me había contactado para decirme que él se iba a montar por su cuenta, que iba a lanzar Insólita Editorial y tal, y me dejaba esa puerta abierta. Oye, que tu novela en Estela Maris me había gustado mucho, si en algún momento tienes una idea, tú plantéamela, sin miedo. Entonces, ya habían pasado años y a lo mejor dije, no creo que sea, ¿sabes? Pero yo se la voy a mandar y que él la lea y que decida. Y además se lo mandé, el correo era un poco en ese plan, oye, Cristian, sé que esto no es lo que sueles publicar, pero yo te lo dejo ahí, tú decides si te interesa o no. Y le gustó mucho, le gustó mucho. Y él cuando se enamora de una historia quiere, sí o sí, y le da igual. Y dice, pues si tenemos que hacer como un pequeño cambio de imagen para adaptarnos, que es lo que estamos haciendo ahora con esta nueva edición, lo hacemos. De hecho, se apasionó 2 veces con la misma historia. O sea que... Muy guay. Y bueno, ya para ir un poco acabando, siempre suelo preguntar como 3 cosas. Primero, antes de que se me olvide, ¿nos puedes contar un poco en lo que estás trabajando ahora mismo a nivel literario? Sí, a ver, ahora mismo tengo varias cosillas terminadas. Pasé una época después de Una cara conocida en la que estuve muy en blanco, yo no sé lo que es eso del bloqueo de escritor, o sea, no creo en esas cosas. Yo creo en el trabajo, principalmente. Y esto se lo digo también a mis alumnos, todo se aprende, todo se trabaja, todo se pule, no existe eso del talento natural. Puedes tener unas ciertas facilidades para unas cosas u otras, pero al final todo hay que trabajarlo. Pero terminé emocionalmente muy afectado por esa novela y por eso mismo ahora quizás estas satisfacciones me sientan especialmente bien también, y me quedé un tiempo que no quise seguir ni tirar hacia ningún lado hasta que de repente apareciera algo que me apeteciera. Y lo que me apeteció es volver a formatos cortos para volver a divertirme muchísimo con lo que hacía, probar estructuras nuevas, salirme por completo de mi zona de confort que hablabas antes, y escribí una novela corta y un libro de relatos y un pequeño ensayo muy pequeñito sobre creatividad ética. Y ahora estoy en ese momento en qué hago yo con todo esto, ¿sabes? De no saber para dónde tirar. Porque son complicados, ¿eh? Los formatos cortos también luego para darle salida son muy complicados. Somos muy fans en Librísimo del formato corto, de la narrativa breve y de todo. O sea, mucho. Pues a eso lo estoy pegando ahora mismo. Y es un libro de relatos que además vuelve a tocar temas como el duelo, la culpa y tal. Vuelvo a mis temas recurrentes, pero esta vez literariamente muy ambicioso porque me apetecía serlo. Porque me apetecía probarme a mí mismo como escritor y decir, vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Igual luego no le gusta a nadie, me da lo mismo, pero quiero ver hasta dónde puedo exprimirme como escritor. Sobre todo porque luego además yo voy y tengo el descaro de enseñar a otras personas. Entonces, primero tendré que probar mis propios límites también.
Y la novela corta fue algo muy orgánico porque estaba leyendo otra novela corta que seguramente te suene, Acércate, de Sarah Grant, que está publicada por Biblioteca de Carfax. Si no te suena, seguro que si ves la portada al momento dices, ah, sí, Sí, esto ya lo vi por ahí. conozco Estaba leyendo las de la a las biblioteca de editoras Carfax. de Carfax, Sí, sí, que sí. les mando desde aquí un saludo y mi admiración por lo que están haciendo, que es una maravilla de Increíble. catálogo. Y estaba leyéndome esa novela y de repente, sin tener nada que ver, me asalta una idea, ¡paf! Y digo yo, ostras, tengo aquí, y además para un formato parecido, una novela muy cortita y tal, y dije, voy a escribir esto, hablando de otros temas que me vuelve la obsesión, pero que esta vez me meto en el tema de la dismorfia, que es algo que quería tratar desde hace tiempo, y volviendo al tema, temas de depresión y tal. Es que yo soy una fiesta de persona. Sí, bueno, son temas que también universales, ¿no? Que nos Y están afectan a ahí. todas, a todos, de alguna manera. Y siempre viene bien en historias que hablen de estos temas. O sea, nunca están de más. Siempre es una fuente constante de historias. Y Sí. si pudieras proponer a alguien para que viniese al Librísimo, pero tiene que ser alguien vivo. Bueno, pues ya me acotas demasiado. No, a ver, a mí por escuchar, me encantaría escuchar, pues hay un par de personas. A ver, si nos fuéramos a extranjeros, por ejemplo, me encantaría escuchar a Gwendolyn Quiste, por ejemplo, de Las doncellas de Óxido, Sí, sí. porque me fascina su imaginario. Ujú. Y luego a nivel ya estatal, por si es más factible, siempre me gusta mucho escuchar a Ismael Martínez Biurrun, que es un escritor que me gusta un montón, que además creo que de formas muy diferentes, porque él me parece un auténtico artesano de las palabras que hace cosas preciosas. Creo que sí que tenemos, por lo menos, intenciones parecidas en el sentido de trabajar literatura más emocional. Bueno, Pero si me dejas en uno solo, te pido a Quiste, a bueno, Gwendolyn Quiste. está apuntadísimo porque hay que decir también que Darío está aquí porque también él ha sido propuesto por otras personas y más de una. O sea que esto lo tenemos siempre en cuenta. Bueno, aprovechamos que vienen novedades, evidentemente, pero nosotros escuchamos a quienes nos visitan para proponer bueno, pues otros visitantes, ¿no? Y ya para acabar, esta sería la última pregunta. ¿Qué libro que hayas leído últimamente recomendarías a los que nos están escuchando y viendo? ¿Y por qué? Vale, es complicado porque estoy también en una etapa lectora rara y, vale, no me voy a ir a nada de género porque estoy leyendo muy poco género últimamente. Si tuviera que recomendar una de género, la última que leí que me gustó muchísimo es la que acabo de mencionar, Acércate, de Sarah Grant, novela corta fabulosa, además que se la leerían en un vuelo. Estoy leyendo mucho ahora mismo a Sara Mesa, un poco también por afinidad temática, no tanto por... La verdad es que tampoco digamos que me fascine su estilo ni nada parecido, pero creo que toca unos temas y tiene unas constantes y una voz muy, muy marcada, y eso me gusta. Y en concreto Cara de Pan, de Sara Mesa. Me gusta porque, por dejar una pincelada de lo que se puede encontrar, creo que es una mujer, una escritora que tiene una facilidad pasmosa para hacerte sentir incómodo sin saber muy bien por qué. O sea, que estamos hablando de no es género, pero no, claro que no es género, pero esa incomodidad te la llevas y es como, yo la definiría como, que es muy raro en la literatura, además, esta sensación, porque he estado mirando algo que no debería haber visto. ¿Sabes? Muy guay, sí, Y, sí. y es como, es raro, porque la literatura al final tú puedes leer novelas en primera persona que estás directamente invadiendo los personajes, o sea, el Sí. personaje y su pensamiento, pero esta te deja con esa sensación de yo igual no tenía que haber sido testigo de esto. Sí. Bueno, pues nos lo apuntamos porque además al final de cada temporada publicamos la lista de los libros que se nos han recomendado. Todos los visitantes nos han recomendado y lo publicamos y la gente pues luego lo tiene a mano y puede tirar de ellos si quiere. Bueno, y yo quiero darte otra vez las gracias por haber estado con nosotros en Librísimo, porque nos hayas venido a presentar Una cara conocida, este nuevo lanzamiento de Una cara conocida. Y desde aquí, de nuevo, saludar a la editorial Insólita, que todo el mundo, por favor, se lea esta historia si no la habéis leído ya, porque
a lo mejor tengáis la versión anterior o el lanzamiento anterior. Tenéis que haceros con ella, yo creo que os va a gustar. Se lee además mucha agilidad. Esto que es un cliché, que es que no puedes dejar de leer, pues es verdad, no puedes dejar de leer, porque quieres saber qué pasa, aunque de alguna manera lo intuyes, pero tienes que saberlo. Y quiero decirte que, bueno, que esperamos que nos vuelvas a visitar con una de las obras que nos has mencionado que tienes pues ahí, que estás pensando quizás en publicar, y que esta es tu casa, cuando quieras. Pues muchas gracias. Yo muy cómodo y encantadísimo de la vida. A mí casi se me hacen los tiempos cortos porque estuve aquí como en mi salsa, así Claro que que cuando sí. queráis volveré. Intentaré tener novedad para poder volver. Pues claro que sí. Muchas gracias, Darío. Gracias, Cristina.